Comenzamos un nuevo año lectivo en condiciones realmente excepcionales. La pandemia nos tiene encerrados en nuestras casas, pero ello no nos impide participar del proceso de aprendizaje. Podemos estudiar, podemos aprender, podemos compartir, podemos reflexionar conocimientos que tienen que ver con nuestra materia. Tampoco sabemos cuánto tiempo estaremos en estas condiciones excepcionales. Pueden ser días o varias semanas, de manera tal de que no queremos que ustedes pierdan el cuatrimestre y entonces tenemos que generar ciertas condiciones para que ustedes puedan aprender los contenidos y la orientación de nuestra materia. Nuestro equipo de profesores lo integran el profesor Emanuel Roa Moreno, el profesor Juan Pablo Chirino y la profesora Jorgelina Montero. Entre todos vamos a procurar introducir algunas innovaciones como para que ustedes puedan tener una guía de trabajo en relación a los contenidos de la materia. Para eso estamos preparando algunos de estos videos, algunas de estas clases que quizás no tengan ni la producción técnica ni el desarrollo de productos definitivos, pero por lo menos es un primer aporte a lo que estábamos comentando. También vamos a utilizar algunas conferencias o disertaciones de algunos profesores calificados que van a ser un complemento muy útil, y por supuesto el material escrito, fallos, artículos de doctrina u otras lecturas que vamos a recomendar y que en su caso les aportaremos alguna guía. En esta presentación inicial me interesa destacar dos aspectos. Por un lado, un aspecto que tiene que ver con la metodología que le vamos a tratar de dar a la materia a pesar de las extraordinarias condiciones en las que estamos. Cuando decimos esta metodología, lo que queremos es transmitir conocimientos o saberes teóricos y prácticos, porque no entendemos el derecho procesal penal solo como un conjunto de conocimientos teóricos. El proceso penal en nuestro tiempo, de acuerdo a las actuales reflexiones, cumple una misión mucho más importante que en la antigüedad, donde todo se resumía en lo procedimental, es decir, en un conjunto de actos que conducían a una sentencia. La visión político-criminal del proceso penal que nos interesa es un gran desafío, obliga a repensar muchas de las cuestiones que teníamos consolidadas para abrirse a nuevos temas. Nos interesa por eso que comprendan este fenómeno, que comprendan el proceso penal desde su dimensión política, por lo menos político-criminal, y nos interesa también que conozcan ciertos aspectos que hacen al manejo de nuestra materia. Nuestra materia necesita que ustedes conozcan ciertas herramientas, normas, jurisprudencia, algunas explicaciones sobre las normas, pero este bagaje conceptual está en función de la comprensión político-criminal. Bueno, comenzando con los primeros temas de la unidad 1, una pequeña explicación previa. Hemos incluido en esta unidad un tema que por lo general está ausente en los programas de derecho procesal penal, que es esta vinculación o esta idea de que en el proceso penal, en el derecho procesal penal, nos ocupamos de conflictos. Y
Cuando hablamos de conflictos, en realidad lo que nos interesa destacar básicamente es que en toda sociedad hay conflictos. No podemos pensar una sociedad que no tenga conflictos. Esos conflictos se producen en la dinámica familiar, en las relaciones interpersonales, en el campo laboral, en la relación con el Estado. Todos los espacios de la vida ofrecen la posibilidad de que se desarrollen conflictos. En este tiempo y en todos los tiempos, aunque los conflictos vayan mutando. ¿Qué es un conflicto? Lo primero que tenemos que pensar. Siempre que en la relación de las personas se producen incompatibilidades entre objetivos, intereses o valores, estamos en presencia de un conflicto. Y la incompatibilidad puede ser objetiva, es decir, puede haber una situación concreta, apreciable por cualquiera, de que ese conflicto o esa incompatibilidad existe, como cuando dos personas pretenden ejercer un poder sobre una misma cosa. Pero a veces los conflictos son más subjetivos, pero no dejan de ser conflictos por esa razón. Y muchos de estos conflictos se resuelven de manera absolutamente variadas dentro del desenvolvimiento de la vida en sociedad. Siempre que tenemos un conflicto, tenemos una relación de poder. Siempre hay alguien que quiere ejercer un señorío sobre una cosa o imponer una decisión, y hay alguien que resiste a esas pretensiones. Ahí es como está expresado el conflicto. No vamos acá a profundizar estos temas, esta es una pequeña introducción al tema. Para esto les vamos a facilitar un pequeño material de lectura en donde se profundizan algunos de los elementos propios del conflicto. Pero acá lo que más importa es entender que cuando nos ocupamos del proceso penal, siempre tenemos como parte o como telón de fondo, siempre tenemos la conflictividad, es decir, esto que está en todas las sociedades. Partimos de una idea de que el conflicto cumple funciones positivas y funciones negativas. Para nosotros, la idea de que todo conflicto es negativo es una idea errada, es una idea que en realidad ha sido construido con el correr del tiempo como que conflicto es sinónimo de caos y es de alguna manera un valor negativo que se opone ¿a qué? ¿A qué se opone? Al orden. Durante mucho tiempo el orden estaba entendido como un factor, yo diría, primordial del desarrollo de la civilización. Y en esta cultura, en esta idea, muchas personas entendemos que, o entienden, que el conflicto es algo negativo. Es más, cuando se califica a alguna persona como conflictivo, ¿qué se le está diciendo? ¿Se lo está elogiando? No. En realidad se lo está cuestionando. Sin embargo, esta idea de conflicto negativo no se compadece en realidad con la apreciación que podemos hacer de los procesos históricos. Hay infinidad de conflictos que han posibilitado grandes logros para la humanidad. Todos recordamos seguramente la Revolución Francesa y tenemos una ponderación positiva de la Revolución Francesa. Ahora bien, ¿qué fue la Revolución Francesa? Fue un conflicto descomunal, pero fue un conflicto a partir del cual se construyeron nuevas formas de relación social y nuevas formas de construcción política. Pero, sin ir más lejos, las guerras mundiales
a pesar de todo lo negativo que han tenido, han dejado como una herencia positiva toda una construcción en materia de respeto por los derechos humanos que también era impensable antes. Y hoy hay otros temas actuales, como pueden ser las discusiones que se plantean hoy en relación a la igualdad de género. Ese es un conflicto. La lucha que llevan muchas mujeres para lograr el reconocimiento de sus derechos, para lograr equidad, nos está planteando claramente de que hay un conflicto, pero seguramente este conflicto va a permitir la construcción de nuevas normas, de nuevos estándares jurídicos, de modo tal de que no hay que abandonar esa vieja idea de que el conflicto siempre era negativo. Ahora bien, frente a los conflictos, no siempre se actúa de la misma manera. Hay solo algunos conflictos que son los que le interesan de alguna manera o que provocan el proceso penal. Son aquellos conflictos que si bien se producen en el medio social, son captados. ¿Por qué? Por las normas penales, es decir, por la ley penal, que es la que define, que le da a ciertos conflictos el carácter delictivo. Entonces, la ley penal es la que decide que ciertos conflictos sean delitos y habiliten de alguna forma los procesos penales. Cuando hablamos de esto, lo que hablamos es de un proceso de criminalización que por supuesto arranca con la ley, que hace una primera selectividad, pero que después se hace operativo a través de las agencias penales. Con esto hablo de fiscales, hablo de policías, hablo de jueces. Ellos terminan de alguna forma de hacer la selección. Dijimos antes que el tema del orden era un mito, que era algo que en realidad no se podía sostener científicamente. De manera tal de que toda esta idea que ha sostenido el derecho penal y el proceso penal a partir de la idea del paradigma del orden, necesariamente hay que cambiarlo porque ese orden, la verdad, no existe, porque no es pensable ninguna sociedad sin conflicto. Entonces, frente a la ruptura del paradigma del orden, necesariamente hay que construir un nuevo paradigma. ¿Y cuál es este? Primero, tiene que ser un paradigma que sea respetuoso del modelo democrático. Ese modelo democrático se construye con libertad, se construye con igualdad de derechos, se construye con participación ciudadana. Esto es todo lo contrario de un orden jerárquico como el que de alguna forma alimentaba el paradigma del orden. Entonces, frente a esto, el profesor Binder nos plantea la necesidad de construir un paradigma de gestión de la conflictividad. Binder nos propone reemplazar el paradigma del orden por el paradigma de la gestión de la conflictividad. ¿Qué es esto? En realidad lo que nos enseña Binder es que frente a una heterogeneidad de conflictos, porque todos sabemos que los conflictos, hay conflictos muy graves, otros que no lo son tanto, hay conflictos que se resuelven casi sin ninguna instancia formal, y otros que en realidad requieren herramientas de mayor intensidad. Frente a esto, lo que nos propone el profesor Binder es pensar que tiene que haber una variedad de respuestas. A la heterogeneidad de los conflictos le tiene que corresponder una variedad de respuestas. Muchas de estas respuestas son respuestas de autogestión. Los propios protagonistas a través del diálogo pueden resolver y de hecho resuelven estos conflictos. En otros es necesario alguna intervención de mínima densidad,
como pueden ser estos espacios en donde colaboran terceros para resolver un conflicto. En otros pueden ser espacios más institucionales, como la mediación comunitaria o la mediación en general, o incluso a través de la intervención de tribunales no penales de pequeños conflictos, o incluso de tribunales que se ocupan de la competencia extrapenal. Y finalmente, aquellos conflictos más graves son los que reclaman, en ciertos casos, la aplicación de las herramientas violentas del Estado. Es decir, cuando hablamos de la violencia estatal, estamos hablando fundamentalmente del instituto que concentra la mayor violencia estatal, que es la cárcel. Nuestro sistema penal generalmente asigna a cada uno de los delitos una pena que en general, en la mayoría de los casos, es pena privativa de libertad. Como dijimos antes, nos interesa concentrarnos en el tema del proceso penal, tener claro que el proceso penal participa del proceso de criminalización, esto que señalábamos antes, y que puede contribuir, según la forma como se desarrolle, puede contribuir de una manera favorable o desfavorable con la selectividad del sistema penal. Puede contribuir a reducir la violencia o en realidad a consolidar la violencia. Por eso es tan importante que reflexionemos en este tema y que tengamos de alguna forma en claro que el proceso penal no es neutro en términos de política criminal, no es una herramienta vacía, sino que es una herramienta operativa con una gran trascendencia en lo que es la dinámica social e institucional. En el modelo tradicional de proceso penal partíamos de la idea de que el proceso era en realidad un espacio de conocimiento, era conocer la verdad de ciertos hechos para posibilitar que se le aplique al responsable una sanción penal. Y desde esa perspectiva se hablaba del derecho procesal penal como una institución que estaba al servicio del derecho penal. Y esto, la verdad, por lo menos en los tiempos actuales, no es sostenible. Primero, porque en el proceso penal se producen un conjunto de variantes que están absolutamente ajenas al proceso de conocimiento, por lo menos son distintas en su esencia al proceso de conocimiento. Porque en el proceso penal no solo se piensa en respuestas retributivas, no solo se piensa en la pena, sino que se piensa en otras herramientas, en otras soluciones alternativas que permiten componer el conflicto. En la medida en que se desarrollen estas alternativas, va a depender la mayor o menor contribución a la política criminal del Estado. Si tenemos un sistema que no administra, no aplica respuestas restaurativas, no contribuye al desarrollo de las mismas, lo que vamos a tener es una lógica de castigo. Si, al contrario, desarrollamos dentro del proceso penal, o por lo menos impulsamos aún desde el proceso penal estas respuestas restaurativas, en realidad vamos a tener una lógica de solución de los conflictos que es mucho más compatible con este paradigma de la gestión de la conflictividad. Mientras que el paradigma del orden solo pedía como respuesta al proceso penal era determinar la culpabilidad y aplicar una pena. Y en consecuencia, su eficacia estaba medida en términos de castigo, no en términos de solución del conflicto. El proceso penal en gran medida tiene que cumplir una función de reducción o limitación de la violencia.
Si no cumple esta finalidad, probablemente quede vaciado de contenido, por lo menos de los contenidos actuales. En estos términos, no nos queda otra cosa que decir, un poco para ir cerrando esta pequeña introducción a la materia, que el proceso penal es una institución realmente muy compleja. Compleja porque tiene que responder a dos necesidades absolutamente diferenciables. Por un lado, la necesidad político-criminal de la sociedad, es decir, acompañar o integrarse a un programa de política criminal que trate de reducir la violencia en la sociedad. Estas manifestaciones violentas, agresiones que dificultan la convivencia. Pero por otro lado, tiene que responder a la necesidad de limitar el poder y los abusos de poder por parte del Estado. Es decir, reducir la violencia social, pero por otro lado limitar el abuso de poder. Y esta es la función de garantía que tiene que cumplir el proceso penal. Estas dos necesidades, además, le obligan a los operadores, a los abogados, a los jueces, a los fiscales, a pensar en que lo que hacen no es neutro, sino que reclama reflexionar sobre estos problemas y pensar en cómo aplicar, interpretar la norma de manera funcional con estos dos objetivos: de limitar el poder estatal, es decir, de respetar las garantías, pero por otro lado, de cumplir con la misión de político criminal, respetando o ajustándose a los límites propios de la ley. Este es el gran desafío que tenemos como operadores jurídicos, y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en este curso a través de los distintos contenidos